360 segundos Centro en Católica con Gonzalo Alegría, profesor de esta casa de estudio. Gonzalo, los intereses se gestionan, la gestión de intereses. ¿Cómo se gestionan los intereses en el Perú hoy día? El lobismo. ¿Cómo se hacen otras economías? ¿Y cómo se podría lograr que esta actividad se formalice? Sí, ahí tenemos todo un reto, ¿no? Porque ya hay una ley en el Perú que data del 2003, que es la ley 28024, que firmó como presidente Alejandro Toledo y como premier Beatriz Merino. Y estaba Franco, por cierto, de presidente del Congreso. Y la ley es más o menos copia, fiel o espíritu de la ley española, que a su vez es parte de las leyes del lobismo de la Unión Europea. Y por lo mismo también cojea de algunos efectos. Por ejemplo, el registro de las actividades que hace el lobista es voluntario. Quiere decir, es obligatorio que el lobista se registre. Pero en cambio sus actividades, el que se haya reunido con un congresista o un ministro, es un informe que debe presentar semestralmente y no está obligado a detallarlas todas, sino las que considere principales. Ese vacío, que es copia del de la Unión Europea, genera pues una cierta tendencia a que ya haya reuniones secretas, y ahí es cuando surge la corrupción. Quiere decir, el lobismo es legítima defensa de los intereses de un grupo gremial. Y consta en acta, pero pueden hacer ONGs, y las hacen. En la Unión Europea hay una ONG dedicada a la defensa del medio ambiente que se gasta mínimo $500,000 anuales en sus lobistas en Bruselas y en el Parlamento Europeo para presionar a los grupos a favor del medio ambiente. Quiere decir que no es que vaya a ser un tema de negocio, pero también hay sindicatos con equipos lobistas, hay agrupaciones empresariales, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta ahí, Gonzalo, ¿cuántos lobistas registrados hay en Estados Unidos, cuántos en Europa y cuántos en el Perú? Ahí sí que tenemos unas diferencias bárbaras, ¿no? Porque te demuestra la poca transparencia que tenemos en el Perú, y que eso es lo que lleva a que a veces pues una cosa que debería ser gremial o grupal se convierta en cohecho, porque es un delito individual, ¿no? Es una empresa que está intentando influir en los políticos, y eso es lo que no debe ocurrir. El que un grupo de empresas, por ejemplo el textil peruano, diga yo quiero defensas y cláusulas de salvaguarda contra el textil chino, eso es legítimo y es importante escucharlos. Hay que recordar que el lobismo actual, el moderno, porque el antiguo empezó con los emperadores romanos, pero el moderno surge en Estados Unidos con el presidente Grant. El presidente Grant era un gran fumador, y su esposa, la primera dama, no lo dejaba fumar en el palacio, en White House, y entonces él decidió un pacto con su esposa: yo cada vez que quiera fumar voy a ir al lobby. Entonces todos los empresarios y todos los grupos de poder descubrieron que cuando él se iba a fumar sus habanos al lobby, le invitabas un coñac o le invitabas algo y te hacías amigo del presidente Grant. Entonces ahí surge el problema de que la Constitución de Estados Unidos, desde Thomas Jefferson, tiene una cláusula que reconoce el derecho de los ciudadanos a hacerse oír por sus políticos, y a eso se llama el derecho de petición. Entonces, en Estados Unidos siempre ha habido ese deseo de que el Congreso o el Ejecutivo escuchen a los ciudadanos y escuchen los legítimos intereses de sus grupos, ¿no? Ahora, Gonzalo, tomando como ejemplo las experiencias... pero perdón, no contesté. La diferencia de números. En el Perú tenemos registrados oficialmente en este momento 6, de los cuales solo uno es una empresa de lobismo, ¿no? Que se llama Concertum. Y en cambio en Estados Unidos, en Washington DC, que es el registro general de lobistas, son 10.000 registrados, ¿no? Y en la Unión Europea 15.000, pero se estima que entre los no registrados y registrados puede haber 30.000. Entonces tenemos 30.000 en Europa, 10.000 en Estados Unidos y 6 en el Perú. 5 personas y un... De los cuales son un tema interesante. 5 y una empresa. 6, ¿no? Y de los cuales uno es un individual, pero en Arequipa. Quiere decir que hablaríamos de 4 en Lima, 4 individuos en Lima, una empresa en Lima y una persona individual en Arequipa. Esto es lo que hay registrado. ¿Qué observar en la experiencia europea o en la experiencia americana, aprendiendo estas experiencias, para lograr formalizar? Porque finalmente la gestión de intereses existe, pero no está registrada formalmente. Entonces, tomando estos casos externos, ¿cómo lograr que se formalice? Claro, ya en su día, hace como un año y pico,
o dos, el anterior Contralor de la República, Farhad Khoury, propuso una modificación a nuestra actual ley de lobismo, diciendo que había que incluir nuevos criterios, porque el problema es que nosotros ponemos que la gestión de intereses, ¿no?, solamente ocurre cuando tú trabajas a nombre de un grupo propio, por decirlo así, y no de terceros, ¿no? Para explicarnos, por ejemplo, tú vienes representando al calzado peruano, y dices, yo represento a los artesanos trujillanos de calzado peruano. Entonces eso sí viene en la ley como que es gestión de intereses. Pero si tú en esa misma reunión o etcétera defiendes intereses de otros, ya no es gestión de intereses, es una cosa extraña, ¿no? En general habría que ampliarlo a todo tipo de gestión que tenga que ver con el ámbito económico y esté vinculada a un contrato público, ojo, municipal, regional o nacional, porque la ley sí contempla hasta los alcaldes, ¿no? Y por otro lado, número dos, que aparte de los contratos y las concesiones o todo este tipo de figuras, se rigiera también bastante más y se fuera más estricto con las asociaciones público-privadas y la figura de obras por impuestos. ¿Por qué? Porque ahí hay un acuerdo entre la autoridad que renuncia a los impuestos y el ministerio que confirma esa renuncia, por ejemplo, un alcalde, un presidente regional, para que una empresa privada ya gestione a dedo y de forma directa a quién le va a dar la obra, cuánto va a costar, etcétera, con el supuesto idealismo de que la empresa privada va a ser más eficiente que el Estado. Pero en el fondo has renunciado a millones de soles de impuestos en un negocio que termina siendo casi privado, ¿no? Has privatizado la obra pública, has privatizado muchas cosas. Yo creo que en esta etapa que tenemos de tanta corruptela en el Perú y de tanto desánimo, es muy importante mejorar. Lo que va a existir siempre, quiere decir, hay que hacer una legislación, porque no es que vaya a desaparecer los intereses empresariales, ni los intereses privados, ni la necesidad del Estado de colaborar con el sector privado y sus intereses. Entonces, como eso siempre va a existir, legislemos lo mejor, mejoremos las figuras, inspirémonos en medidas más estrictas. Por ejemplo, el frigorífico, que es la medida que se impuso en el 2012 en Estados Unidos a todo funcionario de carrera que se sale de la administración para trabajar en la empresa privada, tiene que estar al menos más de un año fuera, ¿no?, de todo tipo de actividad privada también. Gonzalo Alegría, recordándonos que si existe siempre la gestión de intereses, porque solo 6 personas, ¿no?, forman parte de este registro en el país, versus 30.000 en Europa, 15.000 en Estados Unidos, y proponiendo él cambios en la legislación de forma tal que algo que existe siempre, señala Gonzalo, sea parte de la formalidad también. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en 360 segundos de Centrum Católica.